Señor Obispo, agradecido con la oportunidad de esta entrevista para Vatican News. Primero que nada, la sinodalidad el día de hoy se convierte en un escenario único en donde la voz es única, la preocupación que existe sobre todo en rectores de universidades para tratar de que el catolicismo llegue y sean mejores empresas, mejores personas. Creo que es muy interesante que desde el libro del Génesis el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y por ahí el libro del Eclesiastés dice, hay de aquel que camina solo porque tropieza y no tiene quien lo levante. Dios, que es único, no es solitario, es familia de tres, como ha recordado el Papa Francisco. Y nos invita precisamente a formar parte de esa familia construyendo la unidad. Unidad que, como decía San Juan Pablo II, no es uniformidad. Se vale que seamos diferentes. Me encanta algo que decía Joseph Ratzinger como teólogo en su introducción al cristianismo. La fe trinitaria consolida la visión positiva de lo múltiple, de lo diverso. Y aquí tenemos diferentes realidades de distintos países, de distintas universidades, pero como bien dice usted, confluyendo en el que tenemos que caminar juntos, tener esta experiencia sinodal, brindando espacios para el encuentro, teniendo claro que no hay encuentro sin escucha y que el objetivo es discernir la realidad para poder saber qué es lo que Dios nos pide hacer en ella y transformarla. El Papa Francisco, preocupado siempre desde el inicio de su pontificado por los migrantes. Usted representa no una ciudad, no un estado, un país en donde los migrantes buscan una mejora de oportunidad en los Estados Unidos, pero también se ha convertido México en un país de desaparecidos, muchos de ellos migrantes. La preocupación de la Iglesia, cómo se está viendo quizá en trabajos de cooperación con las madres buscadoras, con el gobierno de México. Precisamente lo que usted comparte es una realidad compleja que vivimos en México porque somos un lugar de paso y los que estamos en la frontera más todavía. Esto evidentemente es algo que vamos a vivir permanentemente. Lamentablemente pues hay muchos intereses egoístas de personas que lucran con la necesidad de algunos que por pobreza, violencia, desintegración familiar u otras causas deciden abandonar su tierra y buscar el sueño americano. Les informan de manera parcial, deformada e inexacta. Les hacen creer que van a cruzar fácilmente a los Estados Unidos y atraviesan un verdadero calvario donde son víctimas de todo tipo de abusos y pues sufren demasiado, se exponen en su salud y cuando llegan a la frontera, que es lo que nos toca vivir a nosotros al recibirlos, se topan con que no va a ser tan fácil que puedan hacer un trámite para entrar. Entonces, pues esa situación más la política ahorita de quédate en México, inicia tus trámites pero te regresas a México, los deja en una situación de bastante indefección y pues expuestos a la actividad del crimen organizado. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que esta es la realidad, es el mundo que nos ha tocado vivir y que no se vale ponernos a llorar, lamentarnos, sino entender que debemos hacer algo. A mí me gusta mucho una frase de San Agustín en un sermón. Piensas que tiempos pasados fueron mejores porque no fueron los tuyos. No murmuremos de nuestro tiempo, sino alegrémonos de él. Hoy tenemos, sí, dificultades, pero también muchas oportunidades. Y algo maravilloso que yo he visto es que, por ejemplo, la Iglesia, a nivel, voy a hablar de México, tiene una gran organización. La mayoría de las casas de migrantes son atendidas por la Iglesia Católica. Nosotros tenemos allá en la frontera, concretamente hablo de mi diócesis, 2 casas. Una en Matamoros, que es la sede episcopal, y otra en la ciudad más grande de todo el estado, que es Reynosa. Allí cruzan muchísimos migrantes. Acabamos de tener, como se tuvo en Matamoros, una situación muy compleja con un campamento de migrantes. Lo tuvimos ahora en Reynosa, con todo lo que eso implica de inseguridad, hacinamiento, falta de aseo y muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sumar esfuerzos. Y yo veo que gracias a Dios se suman esfuerzos que los fieles católicos responden muy bien. Por ejemplo, las parroquias se organizan para llevar alimentos, nos apoyan con los traslados, nos apoyan económicamente para el sostenimiento de las casas de migrantes, del módulo de migrantes que tenemos, por ejemplo. Y es gente que incluso está allí con los migrantes, los acompaña, les hace sentir cercanos, los integra, como dice el Papa, ¿no? Se trata de acoger, de integrar, promover y proteger, y yo veo que se está logrando
Claro, con algunas limitaciones, siempre quedará algo por hacer. Y en el tema de los desaparecidos es un tema muy complejo, que incluso las diferentes agrupaciones no se ponen de acuerdo en cómo resolver el problema y que le toca a un servidor escuchar a los diferentes puntos de vista y pues me doy cuenta que cada quien tiene su parte de realidad. Me encanta que el Papa dice que dejarnos sorprender aunque sea por una parte de la verdad del otro. Y sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay una reforma en el Vaticano que entra en vigor a partir del 5 de junio. En agosto, 21 nuevos cardenales. ¿Es ya la reforma a la curia que ofreció al inicio del pontificado su santidad Francisco? Bueno, yo creo que esta reforma ha tenido todo un camino y llega a una etapa, pero siempre tendremos que estar reformando. ¿Por qué? Porque la Iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo vivo, no es un cadáver, es un cuerpo vivo y como tal tiene transformaciones. Así como nuestro organismo se va transformando, ni siquiera las células son las mismas que tuvimos hace unos meses. La Iglesia va transformándose por muchas situaciones y además porque vive en un mundo que está experimentando un cambio de época. Entonces yo creo que estamos viviendo una etapa de reforma que va a ser algo que tendrá que continuar de manera permanente. Repito, porque la realidad es cambiante en muchos aspectos. La esencia no cambia, pero las circunstancias específicas sí. Y por otro lado, la Iglesia es un organismo vivo que tiene que estarse adecuando. ¿Estaría usted listo para un posible nombramiento? No. Yo estoy muy contento en donde estoy. Yo le pido a Dios nuestro Señor poder seguir sirviendo en el norte de México, en Tamaulipas, concretamente en la diócesis de Matamoros. Yo estoy muy contento. La verdad es una iglesia que yo le digo, la gente del norte es, la verdad, muy colaboradora. Yo estoy sorprendidísimo de cómo la gente colabora y responde a las diversas iniciativas. Y pues me siento muy orgulloso de poder ser simplemente un factor que pueda apoyar esa creatividad del pueblo que peregrina en la diócesis de Matamoros. Finalmente, el Congreso llega después de 2 años de pandemia. Estamos a tiempo de recuperar un tiempo valioso en donde esta nueva realidad nos alcanza con otra perspectiva, quizá con una segunda oportunidad. Yo creo que la pandemia que nos tocó vivir sí nos generó algunas situaciones difíciles, pero también provocó muchas cosas positivas. Por ejemplo, muchas personas comparten cómo tuvieron mayor oportunidad de reencontrarse consigo mismas. Hay que recordar que San Agustín dice que Dios no permitiría el mal si no previera sacar un bien de ese mismo mal. Y sí, quizá todavía es muy cerca y necesitamos alejarnos como un pintor que elabora una obra y requiere dar unos pasos atrás para mirar el todo. Estamos todavía en tiempo de pandemia, pero los años nos van a ayudar a entender que también no fue tiempo perdido, que algunas cosas tuvimos que aprender y que nos llevó a desarrollar otras habilidades, otras capacidades, incluso otras formas de encuentro. Yo, por ejemplo, hablando de la gente de mi diócesis, he recorrido nuevamente las parroquias para agradecer a la gente que no dejó solos a los párrocos, que no dejó solo el trabajo pastoral, que se organizaron para llevar despensas a la gente más necesitada. No se paró el trabajo, continuamos a través de las redes sociales, de internet, de Zoom, continuamos las clases de teología, de liturgia, retiros, ejercicios. Bueno, fue muy interesante y creo que las crisis, como dice el Papa, son momentos para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, creo que también no fue tiempo perdido y que ahora al reencontrarnos no volvimos los mismos de antes, sino aprendimos cosas nuevas. Señor Obispo, muchas gracias. Muchas gracias, para servirle.